Para más contenido de este tipo puedes suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar un comentario. Tony gruñó, mientras apretaba el último tornillo del motor del camión, el familiar olor a aceite y metal en el aire. Su garaje era su fortaleza, abarrotado de herramientas, estantes abarrotados de repuestos, y el leve zumbido de la vieja radio tocando rock clásico de fondo. Era pasada la medianoche, y la tranquilidad de su vecindario suburbano era un respiro bienvenido del caos del mundo exterior. Se limpió las manos con un trapo y se apoyó en el trabajo. Ve mirando el camión. Estás como nuevo, murmuró para sí mismo. De repente un sonido metálico agudo resonó desde afuera. Tony congeló sus músculos tensos. El ruido no era como el susurro habitual de los mapaches, o el ladrido distante de un perro agarrando una llave como arma improvisada. Se arrastró hacia la puerta lateral del garaje, abrió la puerta lentamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Luego la vio. Una mujer tropezó en el garaje, colapsando contra la pared. Su piel era de un azul de otro mundo, su cabello oscuro se le pegaba a la cara húmeda de sudor, o algo más espeso. Tony miró fijamente, su mente luchando por procesar la escena. ¿Qué? Cierra la puerta, dijo con voz áspera, profunda y autoritaria. A pesar de su evidente agotamiento, Tony vaciló, pero la desesperación en sus ojos oscuros lo empujó a la acción. Cerró la puerta y la bloqueó, su agarre todavía fuerte en la llave. ¿Quién eres tú? Se desplomó en el suelo, su respiración dificultosa. Teria, dijo después de un momento, su acento extraño, pero sus palabras claras. No quiero hacer daño, me estoy escondiendo. La mirada de Tony se lanzó a la ventana del garaje. ¿Escondiéndose de qué? Como si en respuesta a un estruendo distante sacudió el suelo, seguido de un débil brillo azul en el horizonte. Taria se estremeció agarrándose el costado. Vienen, dijo su voz tensa con urgencia. Si quieres vivir me ayudarás. Tony entrecerró los ojos, su escepticismo Waring con un extraño tirón de confiar en ella. ¿Por qué debería creerte? Acabas de entrar en mi garaje. Su mirada se fijó en la suya, ardiente e inquebrantable a pesar de su estado debilitado. Porque si no nos matarán a ambos. Antes de que Tony pudiera responder, el débil brillo afuera creció más brillante, el estruendo más fuerte. Miró por la ventana y vio una elegante nave alienígena descendiendo, sus motores rugiendo mientras escaneaba el área. Maldita sea, Tony murmuró, dejando caer la llave. Se arrodilló junto a Taria, su mente acelerada. ¿Qué me quieren?, dijo simplemente, sus labios presionando en una línea sombría. Me quieren muerta. ¿Y qué hiciste para enojarlos? Logró esbozar una leve sonrisa a pesar de su dolor. Me defendí. Tony gimió, pasando una mano por su cabello corto. Genial, simplemente genial. Miró alrededor del garaje, su mente práctica activándose. ¿Puedes caminar? Taria asintió, aunque el esfuerzo era claramente agotador. Puedo arreglármelas bien, nos vamos de aquí. Agarró una chaqueta pesada y se la puso sobre los hombros para ocultar su apariencia alienígena. Luego, sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del garaje. El motor del camión rugió y Tara logró subir al asiento del pasajero, su arma parecida a una lanza agarrada con fuerza en su regazo mientras el camión aceleraba por las calles oscuras y vacías. Tony la miró, su voz una mezcla de frustración y curiosidad. Espero que valga la pena todos estos problemas. Taria conoció su mirada, sus ojos oscuros feroz. A pesar de su cansancio, encontrarás que soy. Los neumáticos del camión chirriaron cuando Tony dio un giro brusco. El viejo motor gruñó en protesta. No eres de por aquí, supongo que, dijo Tony, sus manos agarrando el volante con fuerza. Taria se reclinó en el asiento del pasajero, su respiración era trabajosa pero constante. Tu mundo no estaba exactamente en mi itinerario de viaje, respondió, su tono agudo a pesar del dolor en su voz. Tony le lanzó una mirada de reojo. Está sangrando por todo mi asiento, por cierto. Sonrió levemente. Disculpas, pagaré la tapicería. La luz de la nave que la perseguía se hizo más brillante y un ruido agudo y preocupante llenó el aire. Taria puso rígida su mano agarrando su arma. Gira a la izquierda, ordenó de repente. Tony no discutió, tiró del volante, el camión virando por una calle lateral estrecha. La nave vaciló, escaneando el área con un haz de luz pulsante. B. Antes de continuar su persecución, ¿tienen una debilidad?, preguntó Tony con voz tensa. Están fuertemente armados y altamente entrenados, dijo Taria haciendo una mueca mientras se acomodaba en su asiento. Su debilidad no es una cosa, es una estrategia. Sé más astuto que ellos. Tony apretó la mandíbula. Genial, sacaré mi coeficiente intelectual de genio para eso. Te subestiman, dijo Taria con tono serio. Ahora los humanos no son tan primitivos como creen, esa es tu ventaja. Antes de que Tony pudiera responder, una ráfaga de energía azul golpeó el suelo frente a ellos, enviando pedazos de asfalto volando. Pisó los frenos, el camión patinó hasta detenerse, la nave flotó sobre ellos, su elegante diseño amenazante cuando una escotilla se abrió en su parte inferior. Un escuadrón de soldados de piel azul descendió, sus armas brillaron siniestramente. Quédate en el camión, dijo Tony, alcanzando la palanca que guardaba debajo del asiento. Taria lo agarró del brazo. Te matarán, y si no hago nada, ambos moriremos, espetó. La mirada de Taria se suavizó y asintió de mala gana. Bien, pero toma esto. Le entregó un pequeño dispositivo cilíndrico de su cinturón. ¿Qué es?,
Presiona el botón cuando esté cerca de ellos, dijo, y se agachó. Tony no hizo preguntas, se deslizó fuera del camión, sus movimientos cautelosos, pero determinados. Los soldados se acercaron, sus ojos brillantes fijos en él. Hazte a un lado, humano. Uno de ellos gruñó. No va a pasar. Tony respondió, su voz firme, a pesar de la adrenalina corriendo por él. El soldado levantó su arma, pero Tony se movió más rápido de lo que esperaban. Presionó el botón del dispositivo y lo arrojó hacia el grupo. Un pulso ensordecedor de energía estalló, tirando a los soldados al suelo. Tony se escondió detrás del camión cuando los efectos del dispositivo se disiparon. Miró por encima del capó para ver a los soldados ponerse de pie, sus movimientos desorientados. Taria emergió del camión con su arma en la mano. A pesar de sus heridas, se movió con la precisión de un depredador. Cargó contra los soldados su lanza, un borrón de movimiento, mientras los despachaba con brutal eficiencia. En unos momentos el escuadrón yacía inconsciente, sus armas esparcidas a su alrededor. Tony la miró con los ojos muy abiertos. Recuérdame no ponerme de tu lado, malo. Taria limpió la sangre de su arma y se volvió hacia él. Tú manejaste tú mismo bien para un mecánico. Gracias, creo que dijo Tony. Su respiración venía en ráfagas cortas. Pero tenemos un problema más grande. Esa cosa todavía está ahí arriba, señaló al cangrejo flotante. La mirada de Taria siguió la suya, su mandíbula se tensó. No se detendrán hasta que me encuentren. ¿Por qué? Tony preguntó. ¿Qué tienes de especial? Ella vaciló, sus ojos oscuros encontrándose con los suyos. Soy diferente, ella dijo finalmente. A mi gente no le gusta lo diferente, eso es vago e inútil. Tony respondió, su frustración evidente. Taria sonrió levemente. Tendrás que confiar en mí. Tony suspiró, pasando una mano por su cabello. Gran confianza. La misteriosa mujer alienígena que se estrelló en mi vida. Taria se acercó, su expresión seria. Me salvaste la vida, Tony, eso significa que te debo, y en mi mundo las muertes son sagradas. Bueno saberlo, dijo, aunque no estaba del todo convencido. Entonces, ¿cuál es el plan? Salimos de aquí, Taria dijo. Encontramos un lugar para reagruparnos, luego contraatacamos. Tony hizo eco con lo que este viejo camión y una palanca. La sonrisa de Taria regresó. Te sorprenderías de lo que los humanos pueden hacer cuando son empujados al límite, como en la nave de arriba. Comenzó a reposicionarse. Tony volvió a subir a la camioneta con la mente acelerada. No sabía en qué se había metido, pero una cosa era segura, la vida como la conocía había terminado. Los nudillos de Tony estaban blancos mientras agarraba el volante, zigzagueando a través del escaso tráfico. Los pocos conductores en la carretera, probablemente ajenos al peligro que había sobre ellos, tocaron la bocina en protesta mientras pasaba a toda velocidad. Taria se apoyó contra la puerta del pasajero, su arma descansaba sobre su regazo, aunque permaneció equilibrada. Tony podía ver la tensión en su postura, la forma en que presionó una mano en su costado cuando pensó que él no estaba mirando. ¿Estás herida? Tony dijo, su voz cortando el tenso silencio. Me las arreglaré. Taria respondió con un tono cortante. Eso no es lo que pregunté. Tony respondió mirándola. ¿Qué tan mal está? Ella dudó y luego levantó la mano ligeramente, curándose un corte a lo largo de su caja torácica. Tony hizo una mueca. Eso no parece algo que simplemente logras. He tenido peores, dijo, su expresión inquebrantable. Concentración en conducir. Tony murmuró algo en voz baja y apretó su agarre en el volante. La nave todavía lo seguía, aunque parecía estar rezagada, como si esperara el momento adecuado para atacar. No podemos seguir así, dijo Tony después de un momento. Son más rápidos, mejor armados y probablemente tengan muchos más recursos que nosotros. Taria asintió con gravedad. Tienes razón, tenemos que perderlos y reagruparnos. ¿Y exactamente cómo hacemos eso? Taria metió la mano en una bolsa en su cinturón y sacó un pequeño dispositivo en forma de disco. Presionó una serie de botones y el dispositivo comenzó a emitir un pulso rítmico débil. Esto alterará sus sensores, dijo sosteniéndolo. No durará mucho, pero nos dará tiempo. Tony arqueó una ceja conveniente. Taria sonrió levemente. Estoy llena de sorpresas. Bajó la ventanilla y arrojó el dispositivo a la noche. Momentos después, los movimientos de la nave se volvieron erráticos, sus luces parpadearon mientras luchaba por mantener su trayectoria. Taria dijo, sal de la carretera, necesitamos cobertura. Tony no dudó en desviarse hacia una rampa de salida que conducía a una zona boscosa. La carretera se estrechó cuando entraron en el bosque. Después de unos minutos, Tony se detuvo y apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de su respiración. ¿Funcionó?, preguntó Tony mirando hacia arriba a través del parabrisas. Por ahora. Taria respondió, pero se recuperarán rápidamente, tenemos que seguir moviéndonos. Tony suspiró y se reclinó en su asiento. Realmente no me estás dando muchas opciones. Aquí estás. La mirada de Taria se suavizó un poco. Yo tampoco elegí esto, Tony, pero ahora estamos juntos en esto. La estudió por un momento. Su frustración se atenuó con una creciente curiosidad. ¿Por qué te persiguen? Dijiste que eres diferente, pero ¿qué significa eso? Taria vaciló. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él. Mi gente son guerreros, la fuerza y la obediencia lo son todo para ellos. Dudo que haya desafiado las órdenes, luché por algo más que solo sobrevivir. Lo llamaron traición. Tony frunció el ceño. Y ahora quieren matarte por eso. Taria asintió. ¿Me ven?
Como una amenaza a su forma de vida. Si pueden eliminarme, pueden enviar un mensaje a cualquier otra persona que pueda pensar en rebelarse. Tony dejó escapar un silbido bajo. Suena como si realmente los hubieras enojado. Una leve sonrisa tiró de los labios de Tarja. Tengo talento para eso, se rió entre dientes a pesar de sí mismo, y luego se puso serio. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Seguir corriendo para siempre? No, Tarja, dijo, su expresión endureciéndose. Contraatacamos, pero primero necesito recuperarme y... Necesito que confíes en mí. Tony vaciló, y luego asintió. Tienes una forma increíble de ganarte la confianza, pero supongo que no tengo muchas opciones. Encontrarás que valgo la pena, Ter, dijo su tono confiado. No podían quedarse aquí para siempre, y tenían que seguir adelante. Tony tuvo una idea, y puso en marcha la camioneta de nuevo. La camioneta se arrastró por un camino de tierra. Su motor retumbaba suavemente mientras Tony la guiaba a través de hileras de uvas cuidadosamente podadas. Vides, el viñedo se extendía por millas en la distancia. Una granja apareció a la vista. ¿Estás segura de esto, Tarja?, preguntó su voz baja pero aguda. No, Tony admitió mirándola, pero es la mejor opción que tenemos ahora mismo. No puedo seguir conduciendo toda la noche y necesitas descansar. Tarja no discutió, aunque sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su arma. Sus ojos oscuros escanearon el paisaje. Cada susurro de las vides la ponía nerviosa. La camioneta se detuvo frente a The Farmhouse. Su exterior desgastado le daba un encanto rústico. Tony apagó el motor y salió haciendo un gesto para que Tarja se quedara agachada. Espera aquí, dijo, que hablaré con él primero. Tara frunció el ceño. ¿Y si Eun no es tan amigable como crees? Tony vaciló y luego se encogió de hombros. Entonces nos ocuparemos de eso. Caminó hacia el porche delantero y llamó a la puerta. El sonido resonó en la quietud de la noche. Después de un momento la puerta se abrió con un crujido para revelar a un hombre de unos 50 años, su cabello sal y pimienta despeinado, y su rostro marcado por años de duro trabajo. Tony, el hombre dijo. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Qué diablos estás haciendo aquí a esta hora? Oye, Jack, Tony dijo forzando una sonrisa, sé que es tarde, pero necesito un favor. ¿Es algo urgente? Jack lo estudió por un momento, y luego se hizo a un lado. Vamos, entra. Le hizo un gesto a Tarja para que lo siguiera, y ella salió de la camioneta. Sus movimientos silenciosos y deliberados. Los ojos de Jack se entrecerraron mientras observaba su piel azul y su armadura desgastada por la batalla. ¿Quién es esta?, preguntó, su tono cauteloso. Ella está conmigo, Tony dijo rápidamente. Su nombre es Tarja. Jack cruzó los brazos, su mirada pasando de uno a otro. ¿Estás en problemas? ¿No es así? Tony suspiró. Sí, y necesito tu ayuda. Jack exhaló pesadamente, y les hizo un gesto para que se sentaran. Empiecen a hablar. Tony explicó todo, o tanto como pensó que Jack creería. Omitió los detalles sobre los gobiernos alienígenas y las guerras interestelares, centrándose en cambio en el peligro inmediato. Jack escuchó en silencio, su expresión ilegible. Cuando Tony terminó, Jack se reclinó en su silla entrecerrando los ojos. Estás pidiendo mucho, Tony. Escondiendo a alguien como ella es arriesgado. Lo sé, Tony dijo, pero eres la única persona en la que puedo confiar ahora mismo. Jack no respondió de inmediato. Su mirada se desvió a Tarja, que había permanecido callada durante toda la conversación. ¿Y qué pasa con ella? ¿Puedo confiar en ella? Tarja encontró su mirada, su expresión inquebrantable. No me importa si confías en mí, dijo, me importa si vas a convertirnos nosotros en la habitación. Nos quedamos quietos, tensión crepitando como estática. No le doy la espalda a los amigos, Jack dijo finalmente, pero esto es peligroso, Tony, para los dos y para mí. Tony asintió. Lo sé, pero no tenemos otro lugar a donde ir. Jack se frotó la cara, claramente sopesando sus opciones. Puedes quedarte, dijo al final, pero solo por esta noche. Después de eso estás solo lo suficientemente justo, Tony dijo. Gracias, Jack. Más tarde, esa noche, Tony y Tara se sentaron en una pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la granja. La única ventana ofrecía una vista del viñedo, las hileras de vides, meciéndose suavemente con la brisa. No confío en él, Tarja dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Tony suspiró. Jack es un buen tipo, no nos traicionará. Él ya te está cuestionando, Tarja dijo, y él no confía en mí en absoluto. Eso lo convierte en una responsabilidad. Tony ronda. ¿Qué está sugiriendo? Si habla, ellos nos encontrarán. Tarja dijo que no podemos correr ese riesgo. Tony negó con la cabeza. Jack, no, así no lo haría. No puedes saber eso. Tarja interrumpió. No con seguridad, y no dejaré que nos ponga en peligro. Tony dudó su lealtad a Jack, chocando con la fría lógica del argumento de Tarja. Finalmente asintió. Muy bien, asegurémonos de que no hable. A la mañana siguiente, Jack estaba en el viñedo inspeccionando las vides cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró para ver a Tony y Tarja acercándose. Sus expresiones sombrías. ¿De qué se trata? Jack preguntó entrecerrando los ojos. Tenemos que asegurarnos de que no se lo digas a nadie, Tony dijo, su voz firme, pero mezclada con arrepentimiento. Jack se puso rígido. No confías en mí. No se trata de confianza, dijo Tarja, se trata de supervivencia. Antes de que Jack pudiera responder, Tarja se movió a la velocidad del rayo. Su arma golpeó el suelo cerca de sus pies. Un pulso de energía estalló desequilibrándolo. Tony lo atrapó mientras tropezaba, sujetándole los brazos tras la espalda. Lo siento, Jack, Tony dijo, pero no puedo correr ningún riesgo. Tarja se acercó, sus ojos oscuros fijos en Jack. ¿Te quedarás callada, no? Jack la fulminó con la mirada, con la mandíbula apretada. No tenías que hacer esto, dijo. Tal vez no, dijo Tarja, pero ahora sé que lo pensarás dos veces antes de hacer algo estúpido. Tony soltó a Jack, que se tambaleó hacia atrás frotando sus muñecas. Así es como pagas mi ayuda, dijo Jack amargamente. Lo siento, dijo Tony,
Pero tenía que estar seguro. Jack negó con la cabeza. Su expresión era una mezcla de ira y dolor. Solo váyanse los dos antes de que cambie de opinión. Sin decir otra palabra, Tony y Tarja se dieron la vuelta y caminaron de regreso a la camioneta. Mientras se alejaban, Tony miró fijamente hacia adelante, sus manos apretadas en el volante. ¿Realmente teníamos que hacer eso?, preguntó Tarja. No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. En esta guerra la vacilación te mata. Tony no respondió, pero el peso de sus palabras se posó pesadamente sobre sus hombros. La camioneta traqueteó con acento agudo a lo largo de un sendero de tierra que serpenteaba a través de un bosque denso. La luz del sol se filtraba a través del dosel de arriba, salpicando el suelo con parches de luz y sombra. La tensión entre Tony y Tarja era palpable. El silencio cargado de pensamientos no dichos. Las manos de Tony agarraron el volante con fuerza. Su mandíbula se apretó. Finalmente rompió el silencio. No tenías que asustarlo así. Jack estaba tratando de ayudar. Tarja se sentó rígida en el asiento del pasajero, su mirada fija en los árboles afuera. Él lo intentaba, pero intentarlo no es suficiente. Un solo giro podría costarnos todo. Tony exhaló bruscamente, la frustración hirviendo a fuego lento, justo debajo de la superficie. Lo entiendo, sobrevivir a toda costa, pero eso no significa que tengamos que quemar cada puente que cruzamos. Tarja se volvió hacia él, sus ojos oscuros inquebrantables. Si no lo hacemos, esos puentes podrían llevar al enemigo directamente a nosotros. Tony no podía discutir con eso, pero no lo hacía más fácil de tragar. Volvió su enfoque a la carretera, dejando caer la conversación. Horas después, llegaron a un claro donde el bosque dio paso a Rolling Hills. Tony detuvo la camioneta y apagó el motor. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el llamado distante de los pájaros. No podemos permanecer en movimiento para siempre, dijo Tony saliendo de la camioneta. Tarja respondió siguiéndolo, pero cada vez que nos detenemos corremos el riesgo de ser encontrados. Tony caminó hacia la parte trasera del camión y sacó un mapa que había tomado de la granja de Jack. Lo extendió por el capó trazando una raíz con su dedo. Hay una vieja cabaña en las montañas, dijo, que pertenecía a mi tío. Está aislada fuera de la red. Podríamos pasar desapercibidos allí por un tiempo. Tarja estudió el mapa, su expresión pensativa. Es un buen plan, dijo, pero no será suficiente. Tony frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tarja lo miró, su mirada intensa. No solo me están cazando, nos están cazando, y mientras estemos corriendo tienen la ventaja. Si queremos sobrevivir tenemos que dejar de correr y empezar a luchar. Tony se apoyó contra el camión cruzando los brazos. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? No es como si tuviéramos un arsenal de armas alienígenas avanzadas a nuestra disposición. Tarja sonrió levemente. Todavía no. Tony arqueó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Tengo un contacto. Tarja dijo, alguien que puede ayudar, pero es arriesgado. Tony soltó un silbido bajo. Más arriesgado que lo que ya hemos pasado por eso. Tarja asintió, mucho más arriesgado, pero si funciona tendremos lo que necesitamos para contraatacar. Tony la estudió por un momento, y luego suspiró. Muy bien, ¿dónde está ese contacto tuyo? A unos 2 días en auto desde aquí. Tarja dijo, en una ciudad llamada Clearwater. Tony frunció el ceño. Clearwater, eso no está exactamente aislado. No. Tarja estuvo de acuerdo, pero es donde tenemos que ir. Tony suspiró de nuevo, luego dobló el mapa y lo arrojó a la camioneta. Supongo que será mejor que nos movamos. Mientras conducían hacia Clearwater, Tony no pudo evitar preguntarse en qué se estaban metiendo. Tarja había sido vaga acerca de su contacto al no ofrecer detalles sobre quiénes eran o por qué se podía confiar en ellos. ¿Estás seguro de esta persona?, Tony preguntó cuando la ciudad apareció en el horizonte. Confío en ellos. Tarja dijo, simplemente eso no es exactamente tranquilizador. Tony murmuró. Tarja lo miró, su expresión se suavizó ligeramente. Sé que no es fácil para ti confiar en mí, Tony, pero no nos traería aquí si no creyera que era nuestra mejor oportunidad. Tony no respondió, pero sus palabras permanecieron en su mente clara. El agua estaba bulliciosa, sus calles llenas de gente haciendo sus vidas. La normalidad de todo se sentía discordante. Después del caos y el peligro de los últimos días, Tarja dirigió a Tony a un edificio modesto en las afueras de la ciudad. Parecía un viejo taller de reparación de automóviles, su letrero descolorido colgando torcido sobre la entrada. Esto es, dijo tú saliendo del camión. Tony la siguió, su mano descansando instintivamente en la palanca metida en su cinturón. Dentro del taller estaba abarrotado de herramientas y maquinaria, el aire espeso con el olor a aceite y metal. Una figura emergió de las sombras, limpiándose las manos con un trapo. La figura era humanoide con la misma piel azul que Tarja, pero sus rasgos eran más suaves, menos desgastados por la batalla. Sonrieron cuando la vieron. Tarja, dijeron, su voz cálida. Ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo. Tarja respondió, una rara sonrisa cruzando su rostro. Tony miró The Exchange con cansancio, sus instintos en alto alerta. La figura se volvió hacia él, su mirada curiosa. ¿Y quién es este? Un amigo, Tarja dijo, me está ayudando. La figura estudió a Tony por un momento, y luego asintió. Si está contigo, está a salvo aquí. Tony no se relajó, pero asintió. A cambio necesitamos tu ayuda, Tus, dijo, su tono serio. Las cosas se han complicado. La sonrisa de la figura se desvaneció, reemplazada por una mirada de preocupación. Pensé, ¿qué tanto vamos? Hablemos dentro del taller de reparación, poco iluminado. El aire estaba cargado de tensión mientras Tarja y su contacto Crane miraban un mapa holográfico proyectado sobre un
Banco de trabajo, aquí es donde está estacionado su comando avanzado Kren, dijo señalando un grupo de marcadores brillantes en el mapa. Si los golpeamos allí interrumpirá toda su operación en este sector. Tar estudió el mapa atentamente. Weck necesita una distracción para alejar sus fuerzas del puesto de mando. Kren asintió, y es donde entro yo. Me coordinaré con nuestros aliados en la resistencia. Tony se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Todo esto es genial, pero ¿qué esperas exactamente que haga con todo esto? Tera lo miró, su expresión seria. ¿Vas a ayudarme a infiltrarme en el puesto de mando? Tony me parpadeó. Estás bromeando, ¿verdad? Eres ingenioso, Tony, dijo Taria, y eres humano, no te estarán esperando. Esa es una ventaja, mago, que podemos usar. Tony se pasó una mano por el cabello exhalando bruscamente. Sabes que esto realmente no era parte de mi plan de 5 años, tampoco era parte del mío. Taria dijo, su tono suavizándose, pero no tenemos elección. Tony suspiró, y luego asintió. Está bien, hagámoslo. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la ejecución. Kren lideraría un ataque coordinado en las afueras de la base enemiga, alejando sus fuerzas. Mientras tanto, Taria y Tony se colarían en el puesto de mando, reunirían información y sabotearían sus operaciones al amparo de la oscuridad. Tony y Taria se movieron por el bosque que rodeaba la base. El zumbido de la maquinaria alienígena y el brillo de los reflectores se hicieron más fuertes y brillantes a medida que se acercaban. Esto es, Taria susurró, su voz apenas audible sobre las hojas susurrantes. Tony asintió agarrando la pequeña espada de energía que Kren le había dado. Se sentía extraño en su mano, pero pensó que era mejor que nada. Se deslizaron más allá del perímetro exterior. Los movimientos de Taria eran tan silenciosos como una sombra. Tony la siguió, su corazón latía con fuerza en su pecho. Dentro de la base, el aire era frío y estéril. Taria le hizo un gesto a Tony para que la siguiera mientras lo guiaba por un pasillo estrecho. De repente sonó una alarma. El sonido estridente cortó el silencio. Nos encontraron, dijo Taria. Su voz era tensa. No es broma, murmuró Tony agarrando su espada con fuerza. El pasillo estalló en caos cuando los soldados enemigos llegaron desde ambos extremos. Taria se movió con precisión mortal. Su arma cortó a los atacantes como una espada a través del agua. Tony luchó junto a ella, sus instintos y determinación lo llevaron a través del caos. Pero había demasiados. Tony retrocedió, gritó Taria, bloqueando un ataque dirigido a él. No te voy a dejar, gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, un dolor abrasador le atravesó el costado. Tropezó. Su visión se volvió borrosa cuando los soldados se acercaron. Lo último que vio fue la expresión de pánico de Taria mientras luchaba por alcanzarlo. Tony se despertó con el sonido del metal chocando contra el metal. Su cabeza palpitaba, y su visión nadó mientras parpadeaba contra la dura luz blanca sobre él. Estaba en una celda. Las paredes eran lisas y metálicas. El aire era frío y estéril. Sus muñecas y tobillos estaban atados con ataduras brillantes que pulsaban débilmente con energía. Bueno, esto apesta, murmuró probando las ataduras. No se movieron. La puerta de la celda se abrió y una figura alta entró. Su piel azul estaba adornada con marcas intrincadas y su uniforme estaba impecable. Un marcado contraste con la armadura desgastada por la batalla de los soldados. Humano, dijo la figura. Su tono era frío y mesurado. Estás lejos de casa. Tony los fulminó con la mirada. Y estás lejos de ser encantador. Supongo que ambos estamos teniendo un día difícil. La figura no reaccionó a su sarcasmo. Se acercaron más. Sus ojos oscuros penetrantes. Estabas con Taria. Tony no dijo nada. Su mandíbula se tensó. La figura sonrió levemente. Es una tonta por pensar. Ella puede desafiarnos y eres un tonto por seguirla así. Bueno, me han llamado peores, dijo Tony. La sonrisa de la figura desapareció reemplazada por una mirada de frío desdén. Dinos, ¿dónde está finalmente? Tony encontró su mirada, su desafío inquebrantable. Ni una oportunidad. La figura se inclinó más cerca, su voz un siseo bajo. Veremos cuánto dura esa resolución. Se dieron la vuelta y salieron de la celda. La puerta se cerró detrás de ellos. Mientras tanto, Taria estaba parada en una cresta con vista a la base enemiga, sus puños apretados. Apenas había escapado de la emboscada, y el peso de la captura de Tony colgaba pesadamente sobre sus hombros. Esto no se suponía que pasara, dijo su voz tensa por la ira. Ken, que se había unido a ella después de retirarse de la distracción, puso una mano en su hombro. Lo recuperaremos. Taria negó con la cabeza. Lo recuperaré. Se giró hacia Kren, sus ojos oscuros ardían de determinación. Dile a los resistentes que se preparen para la guerra. Si quieren quitarme a Tony, tendrán que luchar por él. Kren asintió. ¿Cuál es el plan? Los labios de Taria se curvaron en una sonrisa feroz. Los golpeamos fuerte, y no paramos hasta que lo llevamos a casa. Mientras descendía de la cresta, su mente estaba enfocada en una cosa: rescatar a Tony, y esta vez no dejaría nada al azar. Taria se movió por el bosque con un propósito, cada paso calculado. Detrás de ella un pequeño grupo de combatientes de la resistencia la siguió en silencio. Había pasado los últimos 2 días reuniendo recursos y aliados. Su reputación como guerrera le valió la confianza de una banda heterogénea de rebeldes. Algunos eran sobrevivientes del mismo régimen opresivo que la persiguió, mientras que otros eran mercenarios dispuestos a luchar por el precio justo. ¿Estás seguro de esto?
Preguntó Kren manteniendo a Pace a su lado. La mirada de Taria permaneció fija al frente. Se lo llevaron por mi culpa. Esto no es solo un rescate, es un mensaje que necesitan saber. No seremos destrozados. Kren asintió, aunque su expresión permaneció cautelosa. Esto no se trata solo de Tony, lo es. Taria vaciló apretando la mandíbula. Él es diferente, no pertenece a esta pelea, pero está arriesgando todo por mí. No dejaré que se lo lleven. Kren sonrió. Taria le lanzó una mirada penetrante. Concéntrate en la misión. La base enemiga se alzaba frente a él, sus duras luces cortando la oscuridad. Taria se agazapó detrás de un grupo de rocas estudiando los patrones de patrulla. Los combatientes de la resistencia se desplegaron esperando su señal. Elimina a los guardias del perímetro, le susurró Taria a Kren en voz baja. Tenemos que entrar antes de que suene la alarma. Kren asintió y transmitió la orden. En unos momentos, los combatientes se movieron con precisión mortal, neutralizando a los guardias uno por uno. El corazón de Taria se aceleró mientras se deslizaba a través de las defensas externas. Su arma lista había memorizado el diseño de la base durante su tiempo en la resistencia, y cada paso la acercaba más a Tony. Tony estaba sentado en su celda. Su mente corría mientras trabajaba para aflojar las ataduras en sus muñecas. Las ataduras eran de alta tecnología, pero años de trastear con motores y maquinaria le habían dado un don para resolver problemas. Vamos, murmuró retorciendo un cable suelto que había sacado del panel de control de la celda. La atadura chispeó débilmente, y luego se abrió con clic. Diablos, sí, susurró Tony sacudiendo sus manos la celda. La puerta se abrió con un suave silbido, y Tony se congeló. Se preparó para una confrontación, pero en lugar de un enemigo, vio a Taria parada allí con su arma levantada. Taria respiró aliviada inundando su voz. Ella entró, sus ojos lo escanearon en busca de heridas. ¿Estás herido? Nada, no puedo manejarlo. Tony dijo de pie. ¿Cómo lo hiciste? No hay tiempo, ella lo interrumpió y le entregó una pequeña pistola de energía. ¿Puedes usar esto? Tony asintió y tomó el arma. Lo resolveré. Bien, dijo Tus, porque aún no hemos salido de esto. Las alarmas sonaron mientras Taria y Tony se abrían paso a través de la base. Los combatientes de la resistencia cubrían su retirada. El corredor era un borrón de caos. El choque de armas y gritos resonaban a su alrededor. Tony se quedó cerca de Taria, su puntería mejoraba con cada disparo. La pistola zumbaba con cada tirón del gatillo. El rayo de energía golpeaba con precisión. Aprendes rápido, dijo Tus mientras se agachaban detrás de una consola para evitar el fuego enemigo. Viene con el territorio. Tony respondió sonriendo. A pesar del peligro, llegaron al perímetro exterior donde Kren y los combatientes restantes estaban reteniendo refuerzos. Sáquenlo de aquí, gritó Kren, disparando una andanada de tiros. Taria asintió agarrando el brazo de Tony y tirando de él hacia el bosque. ¿Los estamos dejando atrás?, preguntó Tony mirando hacia atrás. Sabían los riesgos, dijo Taria con voz tensa. Nuestra prioridad es la supervivencia. Al amanecer, habían llegado a un claro aislado en lo profundo del bosque. Los combatientes de la resistencia que habían sobrevivido a la misión se reagruparon, sus números más pequeños, pero sus espíritus intactos. Kren se acercó, su expresión sombría, pero resuelta. La misión fue un éxito, lo pensarán dos veces antes de subestimarnos de nuevo. Taria asintió, aunque su enfoque estaba en Tony. Estaba sentado junto a un pequeño fuego, su agotamiento evidente. Lo hiciste bien, dijo Taria sentada a su lado. Tony la miró, su expresión ilegible. Así que esta es mi vida. Ahora corriendo, luchando, tratando de no morir, es la vida que tenemos, dijo Taria suavemente. Tony se quedó en silencio por un momento, y luego dijo: no se trata solo de supervivencia para ti, es que quieres ganar. Taria conoció su mirada, sus ojos ardiendo con determinación. Si no luchamos, seguirán quitándonos la libertad, nuestras vidas, todo, no puedo dejar que eso pase. Tony la estudió y luego asintió. Está bien, estoy dentro. Los labios de Taria se curvaron en una leve sonrisa. Estás llena de sorpresas, humana, tú también. Tony respondió mientras el fuego crepitaba entre ellos. Ambos sabían que la pelea estaba lejos de terminar, pero por primera vez, no solo estaban sobreviviendo, se estaban preparando para contraatacar. El campamento forestal zumbaba de actividad mientras los combatientes de la resistencia se armaban y se preparaban para la siguiente fase de la guerra. Taria estaba en el centro de todo, su voz era dominante y su presencia magnética mientras daba órdenes. Ahora tenemos su atención, dijo dirigiéndose a los combatientes reunidos. Pero esto ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de demostrar que pueden ser derrotados, que su poder no es absoluto. El grupo murmuró de acuerdo, su determinación era evidente. Tony se apoyó contra el árbol en el borde del campamento mirando a Taria con una mezcla de admiración e inquietud. Se había vuelto más intensa desde su rescate, su enfoque era muy agudo, no pudo evitar preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y si pudiera seguir el ritmo, pareces tener algo en mente, dijo Kren, acercándose a él. Tony se encogió de hombros. Solo me preguntaba cómo terminé aquí. Kren sonrió de la misma manera que todos lo hicimos, circunstancia y mala suerte. Tony se rió entre dientes, y luego se puso serio. Ella realmente es algo, ¿no es así?
Kren siguió su mirada hacia Taria. Ella es y se esforzará hasta que no quede nada, por eso necesita gente como tú. Tony frunció el ceño. Gente como yo, humano con los pies en la tierra, dijo Kren. ¿Le recuerdas por qué está luchando? Antes de que Tony pudiera responder, Taria se acercó, sus ojos oscuros fijos en los suyos. Tony dijo que tenemos que hablar en un rincón apartado del campamento. Taria desplegó un mapa rudimentario sobre una roca plana, detallaba el diseño de una enorme instalación fuertemente custodiada y erizada de armamento. Este es su centro de comunicaciones central. Taria explicó que si lo eliminamos, tendremos su capacidad para coordinar en toda la región. Tony miró el mapa frunciendo el ceño. Ese es un gran objetivo, por eso tenemos que alcanzarlo, dijo Taria, pero no podemos hacerlo solos, necesitaremos reunir más combatientes, construir alianzas. ¿Y crees que podemos convencerlos de que se unan a nosotros?, preguntó Tony. La expresión de Taria se endureció. Se unirán cuando vean lo que es posible, cuando vean lo que ya hemos logrado. Tony asintió lentamente. Está bien, ¿cuál es el plan? Nos infiltramos en la instalación, plantamos cargas y salimos antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. Taria dijo que es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad. El lado de Tony, lo arriesgado parece ser nuestra especialidad. Taria sonrió levemente. ¿Te estás dando cuenta? Al amparo de la oscuridad, los combatientes de la resistencia partieron hacia el centro de comunicaciones. El viaje fue agotador, el terreno era implacable, pero el grupo siguió adelante. Su resolución fue inquebrantable mientras se acercaban a la instalación. Taria pidió un alto. Se agachó detrás de una cresta, su mirada se fijó en la imponente estructura que tenía delante. Nos dividiremos en 2 equipos, dijo. Un equipo creará una distracción mientras el otro planta las cargas. Tony asintió agarrando la pistola de energía que le había dado. ¿En qué equipo estoy? Estás conmigo, Taria, dijo Weck. Maneja las cargas. Kren, liderando el equipo de distracción, le dio a Taria un asentimiento firme. Weck, manténlos ocupados, solo no tardes demasiado. Taria sonrió. Yo nunca lo hago. El plan salió bien al principio. El equipo de distracción alejó a las fuerzas enemigas, dejando el interior de la instalación ligeramente vigilado. Taria y Tony se movieron por los pasillos con eficiencia practicada, plantando cargas en puntos clave, pero cuando llegaron al objetivo final sonó una alarma. Nos han visto, Taria dijo, su voz tranquila pero urgente. No es broma, Tony murmuró colocando la última carga. ¿Cuánto tiempo tenemos? No es suficiente, Taria respondió, su arma ya desenvainada. El sonido de pasos acercándose resonó por el pasillo. Tony se cubrió detrás de una pila de cajas mientras los soldados enemigos aparecieron, sus armas brillando siniestramente. Estamos rodeados, Tony dijo, su corazón latía bien. Taria dijo, una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro. Nunca lo verán venir. El pasillo estalló en caos mientras Taria y Tony se abrían paso a través de las fuerzas enemigas. Taria era un torbellino de precisión mortal, su arma atravesaba a los soldados con facilidad. Tony se mantuvo firme, apuntando firmemente a pesar de la adrenalina que corría por él. Cada disparo de su pistola de energía era una pequeña victoria, un recordatorio de que no estaba indefenso en esta pelea, pero el enemigo seguía llegando, sus números abrumadores. Taria se estaba quedando sin tiempo. Tony gritó con la espalda presionada contra la pared. Taria asintió con su expresión sombría. Tenemos que llegar al punto de extracción. Se abrieron paso a través de los pasillos, las cargas bajaban con cada segundo que pasaba. Cuando llegaron a la salida, Taria activó el detonador, la instalación estalló en una serie de explosiones, el suelo tembló bajo sus pies. Corre, gritó Taria tirando de Tony hacia el bosque. Corrieron a través de los árboles mientras el fuego y los escombros llovían detrás de ellos. El calor era intenso, el rugido de las explosiones defendiendo. Finalmente llegaron al punto de extracción donde Kren y los demás estaban esperando. Lo hiciste, Kren, dijo su voz llena de asombro. Lo logramos. Taria corrigió su mirada recorriendo al grupo. Tony se desplomó en el suelo con el pecho agitado. Estoy empezando a pensar que disfrutas este tipo de caos. Taria sonrió tal vez un poco cuando el sol comenzó a salir sobre el horizonte, bañando el bosque en un resplandor ardiente. El cansancio de su larga lucha pesaba mucho sobre los hombros de todos. Taria se apartó del grupo, su lanza sostenida libremente en su mano, sus ojos escaneando la línea de árboles. Tony se acercó a ella con cautela, su movimiento lento mientras curaba un moretón fresco en sus costillas. ¿Estás bien?, preguntó su voz rompiendo la quietud. La mirada de Taria no vaciló. Debería preguntarte que eres tú el que fue arrojado a este lío. Tony se encogió de hombros ofreciendo una leve sonrisa. Supongo que estoy empezando a acostumbrarme a esto. El caos parece seguirte a todas partes. Taria se volvió hacia él, y luego una pequeña sonrisa cansada tirando de sus labios. El caos no me sigue, Tony, yo lo creo, y lo has manejado mejor que la mayoría. Se rió suavemente, pero la risa no llegó a sus ojos. Así que, ¿qué sigue? Seguimos corriendo, seguimos luchando. La sonrisa de Taria se desvaneció mientras miraba hacia el horizonte. No corre más. Nunca dejarán de cazarnos a menos que dejemos en claro que no somos presas. Tenemos que terminar con esto, Tony, para siempre. Tony frunció el ceño, frunciendo el ceño. Termínalo. ¿Estás hablando de llevar la pelea a ellos? Taria asintió con la cabeza con expresión inquebrantable. El centro de comunicación fue solo el comienzo. Enviamos un mensaje, pero ahora necesitamos dar el golpe
Final. Antes de que Tony pueda responder, Ken se acercó con el rostro marcado por el cansancio, pero su voz firme. Taria, los demás están listos, te están esperando para lo que viene después. Taria se enderezó, el peso del liderazgo acomodándose sobre sus hombros, asintió con la cabeza a Kren, antes de dirigirse a los luchadores reunidos cerca. Nos han subestimado en cada paso, dijo su voz cortando el silencio como una espada. Pensaron que nos romperíamos bajo sus botas, que dispersaríamos y desapareceríamos, pero todavía estamos aquí, y ahora somos los que decidimos cómo termina esto. Los combatientes murmuraron su acuerdo, el fuego de la determinación reavivándose en sus ojos. Vamos a atacar su núcleo. Taria continuó, su nave de mando ahora es vulnerable, aislada, sin el apoyo de su red. Si podemos eliminarla, terminaremos sus operaciones en este sector para siempre. Los murmullos se hicieron más fuertes, una mezcla de emoción y aprensión ondulando a través del grupo. Tony dio un paso adelante, su voz firme a pesar del miedo, apretando su pecho. ¿Y qué pasa después si logramos esto? ¿Qué nos queda? Taria encontró su mirada, sus ojos más suaves de lo que nunca los había visto. Libertad, dijo, simplemente por ti, por mí, por todos los que han sido aplastados bajo su gobierno. Tony asintió, su resolución endureciéndose. Entonces let un as que cuente el asalto a la nave de mando. Fue una sinfonía de caos, las explosiones iluminaron el cielo mientras los combatientes de la resistencia invadían la fortaleza enemiga. Sus esfuerzos combinados abrumaban las defensas restantes. Taria lideró la carga, su lanza abriendo un camino a través de las líneas enemigas con precisión implacable. Tony se mantuvo cerca, su pistola de energía ardiendo mientras cubría su flanco. Cada paso hacia adelante se sentía como una vida, pero siguieron adelante impulsados por una determinación compartida de llevar la pelea hasta el final. Cuando llegaron al corazón de la nave, el centro de control, Taria hizo una pausa, su mirada recorrió la habitación. El comandante alienígena estaba en el otro extremo, sus ojos fríos se entrecerraron mientras levantaban un arma. Has llegado de lejos, traidor, dijo el comandante, su voz goteaba desdén. Pero aquí es donde termina. No, dijo Taria dando un paso adelante, aquí es donde comienza. Con un grito salvaje, se lanzó hacia el comandante, sus armas chocaron en una danza brutal de fuerza y habilidad. Tony se movió hacia la consola, sus manos volaron sobre los controles desconocidos mientras iniciaba la secuencia de autodestrucción de la nave. Taria, tenemos 2 minutos, gritó por el den. Tilla clavó su lanza en el pecho del comandante, la luz en sus ojos se desvaneció cuando colapsaron. Se volvió hacia Tony, su rostro estaba surcado de sudor y sangre. Entonces terminemos esto. Corrieron por los pasillos mientras las alarmas de la nave sonaban, la cuenta regresiva se agotaba. Cuando finalmente llegaron a la salida, la explosión de la autodestrucción los tiró al suelo. La fuerza de la explosión aplastó el bosque a su alrededor. Taria y Tony yacían en el suelo, respirando pesadamente mientras los restos de la nave de mando caían a su alrededor. El bosque estaba en silencio una vez más, salvo por el crepitar de los incendios distantes. Tony se volvió hacia Taria con una débil sonrisa en su rostro. Lo logramos. Taria se preparó lentamente, sus ojos oscuros ardían con un orgullo feroz. Lo hicimos mientras los combatientes de la resistencia emergían de los árboles aplaudiendo y abrazándose unos a otros. Taria se puso de pie, su lanza plantada firmemente en el suelo, miró hacia el horizonte. Los primeros rayos del amanecer atravesaban el cielo lleno de humo. Protejo lo que es mío, dijo, su voz firme y resuelta, y siempre lo haré.